Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enríquez. Saludos. Bueno, me perdí la primera jornada de análisis post primaria porque tal como usted me excusó con los televidentes, estaba trabajando fuera de la ciudad y eso pues me impidió estar presente en esa primera jornada. Pero sí yo estuve presente en las primarias del día 6 de octubre. Como ciudadano estuve observando, participando y ejerciendo mis derechos. Y realmente lo que se vio ese día 6 fue muy interesante, un proceso muy interesante. Creo que el país político tiene un antes y un después, porque en primer lugar estamos probando un sistema o varias escalas de un sistema, porque estamos probando las primarias como tales, como mandato de ley, y estamos probando el voto electrónico, estamos probando el voto privilegiado, o como le llaman ustedes, de los regidores, el voto preferencial. Estamos probando la elección de candidatos no universal, porque también venía el tema de las reservas que tenían los partidos políticos para determinadas posiciones. Vi también que en la nueva modalidad de la elección, por ejemplo, del regidor, los regidores que no llenaban la boleta principal, entonces aparecen como suplentes en la lista que publicó la Junta Central Electoral, en un librillo que publicaron ahí de las gente que resultaron electas. Y muchísimas sorpresas que eran de esperarse en ese proceso. También se entrenaron muchísimas habilidades, se entrenaron conocimientos nuevos para gente como yo. Yo no sabía que por allá, por Vengan a Ver, había tanta gente. Me extrañó también el entusiasmo de votantes, de gente como de Pedernales, donde yo sabía que, no sé, sabía antes, ahora el conocimiento nuevo, que no había gente. Sabía, y eso está aprobado de manera general. Que hay un pueblo que usted ha visitado mucho y conoce, que su población no alcanza 400 habitantes. Hoy Jaquimelle. No, Jaquimelle no hay. Bueno, por lo menos 400 electores no hay. No lo hay. Votaron 820 en una mesa. También se comprobó en algunas regiones el entusiasmo por la votación, cuando la primaria de manera estadística se sabe que convoca entre un 15 y un 25% del padrón electoral a nivel general en cualquier país del mundo. Eso pasa en los países de las grandes democracias que hacen primarias abiertas. Estados Unidos es un ejemplo, donde los padrones de los partidos principales se abren para la elección de los candidatos en unos días electorales que ellos habilitan. Pasa en Argentina, donde quiera que haya este proceso de elección primaria, el tope siempre es como un 25% cuando hay mucho entusiasmo. Aquí que había muchísimo entusiasmo, no hay que decir que no, en el tema de la primaria abierta del partido de gobierno, por su capacidad económica de mover recursos para esa contienda, por la implicación de lo que estaban compitiendo en ese proceso interno del partido de gobierno, pues el entusiasmo se prendió por la cantidad de recursos que se dice que se gastaron ahí. Hay quien dice que solamente uno de los postulantes gastó más de 3.000 millones en ese proceso, y eso es escandaloso. Sin embargo, en pueblos como Jaquimelle, o como Oviedo, o como Pedernales, o como Vengan a Ver, o como Neiva, o como Mella, o como La Descubierta, Jimaní, el municipio cabecera, se vio un entusiasmo que rayó el cercano al 100% de la gente. En algunos casos hubo más votos que la gente que pueblan esos pueblitos. En Bohechío estaban votando a las 1:30 de la mañana. Le di esa lista de pueblos para que usted sepa que yo conozco la región. Sí, pero fíjese una cosa. Que le he dado la vuelta al lago varias veces. Sí. Y que sé lo que se asienta por ahí. Por ahí, en algunos casos, hay más chivos monteses que gente.
Es cierto, ¿eh? En algunos. En algunos de esos pueblos. Esa es la frontera depauperada del sur, de la provincia del sur profundo, que se caracteriza porque no hay gente. Entonces, ahí había tanta gente que llegaron al lunes votando. No fue así en algunos sitios. Pasó las 12 de la noche. Sí, entonces son de los fenómenos que traen las primarias en República Dominicana, que es para el estudio de los científicos, de los cientistas sociales y los expertos en movilización de votos a nivel mundial. Mucho. Sí, no, aquí hay que estudiarlo porque es un fenómeno nuevo. Eso está fácil. ¿Y cuál es lo fácil que usted ve? Fácil de descifrar. Usted no me puede venir a mí a decir que en Jaquimelles van a votar 820 por mes, en una mesa. Cuando usted sabe que el horario de votación eran 8 horas. Calcúlelo en términos de voto de gente en una comunidad apartada, rural, que no saben votar, que no manejan computadora, ¿verdad? No, pero usted el tiempo de voto. Usted está confundido en algo ahí. En esa comunidad lo que pasó fue, a no de ver, que la gente llegó tarde a votar porque estaban en las industrias. Trabajando, estaban en los hoteles. ¿Qué industria? Bueno, porque así nada más que se justifica. No, hombre, no. Esos son pueblitos donde nadie hace nada. Es que hay muchos puntos que dan a motivo a que uno piense que hubo una acción fraudulenta. Por ejemplo, yo no sé si hubo acción fraudulenta, pero es raro el fenómeno. No, porque aquí hay que remontarnos atrás. Hace unos meses, Federico Antunvalle denunció que habían... ¿Quién? Federico Antunvalle denunció que había más de 600 y pico se sabe de eso. De gente del gobierno que estaban en la dirección de las mesas. Ajá. La mayoría de los funcionarios de mesas, usted hace una encuesta y habían participado en procesos anteriores. ¿Cuál es el método que se usa? Bueno, llegaron la hora del cierre. En elecciones anteriores era a las 6 de la tarde, ¿verdad? En este era a las 4. Sí. ¿Qué le toca hacer al secretario de la mesa? El cierre. El secretario de la mesa cierra, recoge las cédulas que están en la fila. Sí. En la fila, ¿verdad? A la hora hasta de cierre. ahí, eso es que van a votar. Sí. Se cierra el recinto. Se cierra el recinto y votan los que están en fila. Eso puede durar 2 horas, puede durar 3 horas, ¿verdad? De votación. Eso siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Entonces... Y nunca dura más de 2 horas, además. No, nunca. A mí que no me vengan con ese cuento de que iban a haber mesas votando a las 12 de la noche, a las 10 de la noche, a las 1:30 de la mañana, en Bochillo, en qué sé yo qué. Entonces, cuando usted coge y busca las estadísticas de la población, usted tiene que el fenómeno de la votación, el comportamiento fue el siguiente. Por ejemplo, en el caso del PLD, Leonel Fernández gana el Distrito Nacional ampliamente y gana la provincia de Santo Domingo ampliamente. Gana en San Cristóbal, que es donde están los votos, porque no nos llevemos engaño. La mayor votación está en el Gran Santo Domingo. Sí. Entonces usted me va a decir a mí que con los voticos... El Gran Santo Domingo tiene el 40% de la población del país. Con los voticos de la frontera es que van a variar sí, porque hay mucha gente. La votación. Pero sí. ¿Cuál es gente? Pero que usted ha ido por allá y usted sabe que no hay gente. Le dije, eso es mucha gente. Entonces, la verdad es que esto llama risa porque es sintomático y es una cuestión que rebasa la lógica, la rebasa. Pero usted sigue viendo el resultado. Hubieron unas mesas que tuvieron una votación de 800, 700 gente, pero ¿y cómo? Si usted calcula entre las 8 horas, ¿verdad? El tiempo de votación, porque mire, usted maneja una computadora, usted no dura 1 minuto, usted dura más de 1 minuto, porque usted busca el presidente, lo confirma, ¿verdad? Busca su diputado en la lista, ¿verdad? Está ahí,
punchando, Sí. busca a su regidor, Sí. busca a su alcalde. Todo el mundo va a votar por un paquete, ¿verdad? Dura más de un minuto. Según el cálculo, hubieron meses aquí que la gente votó en menos de un minuto, 40 y 50 segundos. Si quieres saber cómo se hace eso, yo le explico. ¿Cómo que sea? Vamos a la historia. Ajá. Cuando era sin computadora, déjeme explicarle cuál era el truco. Sí. Yo fui activista político. Ahora estoy dedicado a otras cosas, pero tengo memoria todavía. Cuando yo era activista político, las elecciones eran todo manual. Entonces, la Junta entregaba a los presidentes y los secretarios de mesa el paquete de la cosa el día antes. ¿Sabe lo que hacían los que no se querían dejar engañar? Metían votos. Entonces tenían su presidente de mesa, Sí, siempre. su secretario, Sí. esa era la pelea por tener esa dos gente. Antes de... Esa era la pelea, o sea, por tener ese tipo de funcionario en la mesa. Por eso era que peleaban los partidos. Entonces en la noche te iba, abría toda esa cosa, sacaba su boleta, sellaba, firmaba, y al otro día los votos se metían en la urna por paquete. Sí. Por paquete. Lo hacían los PRDistas, lo hacían los reformistas y lo hacían los PLDistas y todo el mundo lo hacía. Oh, pero yo le puedo decir. Entonces, cómo era. el que era más hábil para eso ganaba la mesa. Yo le puedo decir cómo era. Usted no lo hizo. O mire, eso se cogía. Usted lo puede decir porque ese ya es un delito electoral que prescribió. Bueno, No hay los problema. votos, usted cogía por persona 10 o 15 votos. ¿verdad? Sí. Lo doblaba. Entonces, al doblarlo, lo metían debajo de un colchón. Para Oiga, comprimirlo bien. Esos votos quedaban ahí Sí. bien comprimidos. Sí, Entonces, señor. cuando usted Compactado. iba a echar, hacía así, ¡chap! ¡Pam! Y lo tiraba ahí. Sí. ¿Sí? Por eso en el 94, que fue un fraude parecido a este, pero no con tanta dimensión. Del que Quique puede hablar. Del que puede hablar Quique y otros personajes, ¿verdad? En el 94 sacaron gente de los padrones y hubieron una provincia en el este, que tuvo más votos que votantes. Sí. Y güey. En Higüey, más votos que votantes. De eso se fue acuerda la un gente. detonante. De eso se acuerda la gente. Mire, yo tenía un experto en esa acción, Virgilio Montilla, que en paz descanse, Montilla, al menos eso sí, deseo sí. yo, que era experto en la composición, en esa compactación de los votos, en tener el acta rellena de parte del secretario, Sí, claro. de toda la gente que iba a votar. Claro. Entonces eso pasaba en los años 90. Ahora que es por aquí, es más fácil. Bueno, no, pero déjeme decirle una cosa. Entonces, hay muchos... Para que usted no se extrañe, ¿eh? No, pero hay puntos que sí... César llaman la Cabrera atención. no sabe de eso porque él no hacía fraude. Por ejemplo, mire, en Barahona hubo una presidenta de mesa que ayudaba a la gente a votar. Y ella marcaba, ¡pam! Es Gonzalo. Y cuando ya usted votó fuera de aquí. Pero eso es un mal menor. Y le echaba la... No, pero para que usted vea. Y le echaba la guardia. ¡Sácala de aquí! Que yo. Oiga, se hizo de todo. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, que ahora el candidato Fernández ha dicho que hubo hacker, una cosa. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Pregunte. ¿Existen o no existen los hackers? Y claro que sí. Y claro que se venden. ¿Se metieron los hackers en las elecciones americanas? Esto está más que comprobado. ¿Se han metido hackers en la Y se metieron en la computadora del Pentágono? y se metieron en la de Alemania. Y se han metieron metido en la de Francia. Sí. Sí, han penetrado la red de seguridad nacional de Estados Unidos. Ajá. Incluso hay uno Y hay- famoso que está exiliado en Y Rusia. se han metido en banco, ¿Usted ¿verdad? no ha ido a hablar de ese que está en De Rusia? Snowden. Sí. Y se han metido en banco, ¿verdad? No, en banco se meten todos los días. Ajá. Entonces, aquí la gran potencia del mundo, no se van a meter. Porque aquí el sistema es muy bueno, el voto electrónico. Nosotros siempre lo hemos apoyado, pero aquí lamentablemente se ha viciado, ¿no? Y se ha distorsionado. Y estas manos Hay que ocultas revestirlo de seguridad para que funcione. que se han metido, así no, porque entonces
esto se convierte en un atraco. El famoso atraco de Ventura Camejo es ahora que se dio, ¿eh? Este fue un verdadero atraco. Entonces, así no. Entonces tenemos que una Junta Central Electoral, un presidente lleno de soberbia, porque ahora contesta todo. Yo creo que lleno de desconocimiento. Y pelea. No, porque ellos no saben lo que pasó. Saben lo que pasó. Ellos no saben lo que pasó. Ellos están ahí como unos... Por cierto que son, en el aire. Que son unos integrantes de la Junta Central Electoral que ninguno tiene dominio de las tecnologías modernas. Ninguno. Son gente que están totalmente desfasados. Análogos ya. Sí, son gente análogo. Y ellos cuando le hacen esas historias creen que son creen que también, como dijo, creen que también de la película como dijo, Imposible. Como dijo el presidente soberbio charlatán, es una fantasiosa. Bueno. Que eran denuncias fantasiosas. Oiga, yo le digo soberbio a Castaño porque él, Leonel hace la denuncia hoy, ¿verdad? Y él sale mañana, que eso es falso de toda falsedad. No ha guardado la prudencia necesaria que amerita esa posición. Él tenía que decir lo siguiente, y yo no soy quien para aconsejarle, pero es lo que manda todo el que sabe de esto. Bueno, nosotros hemos oído las denuncias de Fernández y la estamos estudiando y analizando para comprobar si son ciertas o no. Punto. Pero no salir con esa bravuconería. Por eso que el pueblo le dice soberbio charlatán, porque es que tampoco es así. Entonces coge, cuando habla Leonel del algoritmo, no, que el logaritmo, que un relajo, una cosa. Usted no puede estar charlataneando, relajando. Pero y eso es así. Oiga, yo pensaba que él iba a tener otro comportamiento, pero ha tenido un comportamiento Yo me pasé semana defendiéndolo aquí, ¿te recuerdas? Sí, pero no amerita defensa porque él lo ha dañado no todo. Mi defensa, no. Una posición media chistosa, como alegre. ¿Usted entiende? Como payasesca, pero usted no está para eso, ni para estar contestando así, con esa manera de relajo y de cosas. Entonces, bueno, por esa junta hemos visto pasar tantas cosas. Este proceso es un proceso que hay que estudiarlo bien, hay que ver todos los puntos. Por ejemplo, la oposición política no puede asistir con ese mecanismo, porque ese es un mecanismo como el famoso mecanismo de la película aquella de la serie brasileña. El mecanismo. Que el mecanismo, usted sabe que había cuartos y se miraban cosas y se cambiaban papeles, se borraban cómputos, se ponían otros y qué sé yo qué. El mecanismo. Y se sobornaba. Entonces ahora, con ese mecanismo, aquí no se puede ir a unas elecciones. Imposible. Lamentablemente, la experiencia del voto automatizado ha sido penetrado de manera negativa. Ha sido desacreditado. Porque así no se puede. Por ejemplo, nosotros que somos, que vivimos privando aquí, que somos de que los más grandes, ese voto existe en 6 países nada más. Por ejemplo, en Alemania lo quitaron. Por eso mismo. Sí, porque, en Estados Unidos, usted se recuerda el lío. Sí. Cuando George W. Bush ganó con Al Gore, fue con eso. Entonces, en los Estados Unidos ya se usa eso en un 35%. Sí. No, y nada más está en 6 países, ya eso está eliminado por la misma cuestión. En Estados Unidos se usa parcialmente, pero es comprobado el voto. Donde es contrastado con el voto físico. Por ejemplo, en Venezuela está ese voto, pero usted sabe que tiene el cotejo ahí a mano, las dos cosas. Sí. ¿Qué es lo que aquí debe hacerse? Aquí debe prepararse la famosa junta, un acta para llenarse finalmente, que tiene que tener las dos votaciones, la de la máquina y la física. A mí me extrañó que no hubo acta física. Pero no hay acta física, pero hay otro problema. Por ejemplo, hay una organización de la sociedad civil que se llama Participación Ciudadana.
Esa le pidió en más de 25 oportunidades mediante carta y comunicaciones el proceso de auditoría y una serie de cosas al proceso. La Junta nunca le contestó. A mí eso no me sorprende. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando el lío del PRD, que nosotros ganamos la sentencia, que fuimos a la Junta, fuimos allá, llevamos comunicaciones, mandamos actos de aguacero. ¿Usted sabe lo que hizo la Junta? Nunca nos contestó, porque ellos tienen eso como una norma, no contestarle a nadie para hacer su desaguisado. Entonces, Participación Ciudadana dijo que había que hacer la auditoría. Pero es peor, la Junta tiene un reglamento que en dos artículos, el 50 y el 54, habla de hacer una auditoría y ellos violaron su propio reglamento. Es que es un proceso totalmente viciado, viciado en la cabeza, que es la Junta. ¿Usted oye? Es viciado. Entonces, por ejemplo, que no hubo compra de cédula. Yo, Danilo, que eso no está compra cédula. Ajá. Que no se compró cédula. Pero aquí, si usted analiza, usted que ha tenido experiencia y yo, o la Junta abre 2 o 3 días antes, no, vamos a dar gratis. Hasta el día antes estuvieron dando cédula. La cédula. ¿Usted sabe qué es lo que es eso? Sí, se sabe, eso se sabe. Usted y yo sabemos. Sí, sí. Pero además... La gente coge 2 cédulas y vende una. Sí, esas cédulas que se vendieron no eran para ir a una mesa a votar. Eran para poner una máquina a votar. Sí, una máquina. Todas esas cosas dejan mal parado el sistema. Los políticos tienen la necesidad, por su propia sobrevivencia, de que esas cosas se clarifiquen. Aquí hay elecciones en apenas 4 meses. Estaremos eligiendo los alcaldes y los regidores a nivel nacional, y los directores de junta de distrito municipal, los vocales de esas mismas juntas. Es una elección masiva. Esa elección de febrero es una elección masiva que cubre todo el territorio nacional, en la que se van a escoger regidores por el voto preferencial, en la que el único método de contar eso eficientemente tiene que ser electrónico. Sí. No hay otra manera. Es más, el tema de la escogencia del regidor mediante el mecanismo del voto preferencial fue lo que forzó a la Junta a buscar una solución tecnológica al tema. Porque ¿cómo cuentan los votos de toda esa caterva de gente que se van a elegir el día 20 de febrero, creo que es, que hay elecciones municipales? Solamente electrónicamente. Pero ya se ha puesto sobre el tapete la no fiabilidad de ese método, porque se ha probado que es vulnerable. Hasta ahora yo veo al presidente Fernández clamando en el desierto por una auditoría que yo no sé si cuando la hagan va a tener sentido. Porque no van a hacer nada porque la Junta dice que sí, no va a hacer nada. Yo no creo en la Podrían hacerla, pero ¿cuánto cuesta sustituir la máquina por otras nuevas? Para que la auditen las máquinas nuevecitas sin entrenar. La máquina que usted trae, este teléfono usted lo compra en la casa. Cuando usted lo va a abrir no tiene nada, está nuevo. Pero ¿y por qué no se quiso hacer la auditoría técnica? Bueno, que lo pidió Participación Ciudadana y lo pidió Leonel Fernández. ¿Por qué eso había que hacerlo? Eso no era nada. Porque si usted auditaba la máquina que se iban a poner en servicio, tenían que aparecer las que estaban localizadas en sitios donde no se iba a votar oficialmente. Las que iban a interrumpir la transmisión de la información. Los 2.000 máquinas que andan brincando. Las que fueran, y no hacían falta 2.000 tampoco, porque el mecanismo que se dice que se usó, uno fue para darle uso a las cédulas compradas. Eso es una de ellas, un tipo votando ahí con esa cédula. Usted metía su cédula, sale todo. No, y había gente que votaban y salía otro voto, que no era el que marcó. Bueno, también. Todo eso, pero también la interrupción de la transmisión, que es lo que ha dejado todo el mundo en sospecha generalizada, de que cómo es posible que transcurrido el 90% del conteo de una elección tenga una tendencia y que con el último 10% eso se revierta. Y sobre todo estos temas que hemos hablado del voto en lugares
donde apartado, donde no hay gente. Esa cosa la tiene que explicar el sistema de partido, lo tiene que explicar la Junta Central Electoral, porque en 4 meses hay elecciones, y elecciones presidenciales en mayo. Y cuando se juega con el poder de un país hay que ser delicado en estos tiempos, porque no es que un hacker alegremente intervenga en unas computadoras y que eso se quede así. O sea, esas son cosas que la autoridad competente las tiene que explicar de manera convincente. El que está reclamando tiene derecho a la reclamación y también tiene derecho a que le respondan, y tiene derecho a que se le trate con el debido respeto, que significa el liderato que usted ha reunido a su alrededor. Esa es la parte que tiene que ver con el mecanismo de elección, con el proceso que se ha escogido para votar y contar los votos. Después viene el análisis de qué va a pasar al interior de los partidos que serán impactados por lo que ha pasado en las elecciones. Si hubiesen sido unas elecciones normales, no tuviéramos el problema bueno, no tenemos, que tienen lo que tienen su problema en su partido político, que tienen todavía que resolver. Esas son cosas que necesariamente habrá que aclarar. Fíjese algo, el Tribunal Superior Electoral no ha recibido todavía ninguna denuncia, aunque ya en esta semana empezaron gente. Pero llegarán. No, ya hay gente, hay un candidato de una comunidad que dice, pero yo no tengo acta y le estoy pidiendo porque a mí me hicieron una trampa, dice él. No se sabe si es verdad o no, pero no hay ninguna comprobación de nada. Entonces la principal... Ahí hay un fallo que hay que corregir porque hay un fallo. Que se saca del análisis de cómo transcurrió eso es que el voto electrónico se puede usar, hay que cuidarlo. Las dos cosas, voto electrónico y pero ese voto electrónico tiene que emitir un acta en la mesa para que el tema ese de que existen delegados tenga sentido. Porque yo fui a votar una mesa, había unos delegados ahí, yo no sabía lo que estaba pasando. Y si al final del conteo ellos tampoco van a contar nada, no, y van a tener un acta donde conste qué fue lo que resultó ahí y qué era lo que hacían ahí, eran unos mususes. Entonces estaba bien hecho que votaran desde la Lincoln, que votaran desde Casa de Campo, que votaran desde Casa del Carajo, como se hizo. Porque daba lo mismo. No había nada supervisión, no había nadie tenía constancia. Ninguna fiscalización de nada. Esa es la realidad. Para seguir en el análisis de este tema. Tiene problemas. Y de qué nosotros preveemos que puede pasar al interior del partido de gobierno, que evidentemente está fraccionado. Vamos a analizarlo al regresarle la pausa. Bueno, Andrés, se integra César Cabrera, que es casi diputado por la circunscripción 3. Parte del elenco de este programa. No venga ahora así. No, pero hay que darle que está de invitado aquí. No, hay que darle la bienvenida a usted porque usted tenía unos cuantos días fuera del país. Yo sé que tratando de hacer negocios prósperos, como usted siempre está, es importante tener amigos. Ese es el norte. A mí me fascina tener amigos que todos los días sean más prósperos. Yo no soy como la gente que envidia al que está progresando, todo lo contrario. Yo quisiera que el país entero tuviese las mismas oportunidades que yo he tenido, pero sobre todo cuando amigos como tú y Andrés logran escalar posiciones económicas importantes. Para mí eso es una satisfacción. Aquí yo soy cuñado de Sonia. También. Entonces, esté manso, porque eso es lo que le toca a usted. Sí. Desearme parabienes. Claro. Bueno, César, ¿y en qué está tu candidatura? Bueno, mi candidatura va muy bien, así lo dicen todas las encuestas que nosotros hemos tenido acceso. Así lo dicen las reuniones. ¿Y cómo es el método? Hacemos. Bueno, el método... ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Usted del PRD? Sí, el método que ha escogido la Comisión Política del PRD es el método de encuesta para los diputados. ¿Y encuestas? O sea, sí. ¿No hay convención? No, la convención es solamente para los regidores, convención de dirigentes.
Okay. Pero nosotros, ustedes saben cómo nosotros trabajamos, el trabajo que hemos hecho Una pregunta, desde el ayuntamiento en favor de los ciudadanos de nuestra circunscripción, todas las obras que hemos logrado, porque a veces la gente tiene una percepción equivocada, ¿no? ¿Verdad? Ustedes fueron regidor del que el regidor construye o que conseguimos. No, el regidor es un canalizador de las inquietudes de los barrios para uno tratar de influenciar en la administración para que esas obras se hagan. Y eso nosotros lo hemos hecho durante estos 9, casi 10 años que tenemos en el ayuntamiento, y tenemos varias propuestas en carpeta que son importantes no solamente para la circunscripción, sino para el distrito y el país en términos generales. Una pregunta, ¿el PRD va aliado al Partido de la Liberación Dominicana a nivel de diputados y senadores o va solo? Bueno, hasta ahora lo que ha dicho el presidente del partido y la dirección es que vamos solos. Ahora, que eso va a depender de la coyuntura que se presente en los próximos días, pienso yo. Solo. Esa es la idea. La idea es nosotros presentar candidaturas a todos los niveles. Por eso se están inscribiendo alcaldes, senadores, a todos los niveles se están inscribiendo compañeros para participar en las elecciones. Yo siempre he dicho que las alianzas va a depender mucho del momento y del panorama político, porque ahora mismo el panorama está un poco... está difuso. Sí, yo diría que hay que esperar a ver el desarrollo de algunos acontecimientos, como qué va a pasar con el expresidente Leonel Fernández, porque por más que uno quiera tratar de disminuir una figura, yo soy de lo que creo que el expresidente va a cambiar el panorama político dependiendo de la decisión que él tome. Eso no quiere decir que yo coincida con algunos de los planteamientos que él ha hecho, con todo con todos sus derechos que él tiene de hacerlos. Pero yo pienso que el mecanismo que él ha utilizado yo no lo comparto. Yo pienso que él debió de ir directamente a la parte jurídica y tratarle de vender su verdad, que no necesariamente es la mía, pero ante la opinión pública. Bueno, pero yo creo, ya que tú pones el tema, que el presidente Fernández está haciendo lo que le corresponde hacer. Claro. Ante un convencimiento que tiene el sector que él representa dentro del partido de gobierno, de que las cosas no fueron tan santas como dicen la gente de la Junta, tiene que reclamar. Además, un simple análisis le dice a usted que todos esos votos que dicen que él sacó no provienen en su mayoría del PLD, porque el PLD lo tenía en contra entero. Si lo tenía en contra entero, entonces los votos que finalmente le asignaron, lo que asignaron los votos, sí, en el mecanismo, como dice el doctor Enrique, vienen del seno del pueblo, entonces tiene un liderato que no se puede ignorar. Yo nunca he tenido ese criterio o esa creencia de que la candidatura de Leonel era débil a lo interno, porque una persona, un dirigente que haya sido presidente 3 veces de la República y presidente del partido durante muchísimos años, necesariamente tiene que tener simpatía dentro de su partido. Ahora, yo personalmente, porque yo hablo a título personal, el método que utilizó la Junta a mí me agrada. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos sido el método del voto automatizado. Ah, sí, a mí también. ¿Tú sabes por qué? Yo lo he defendido muchas veces. Porque fíjate que no ha habido queja entre los regidores, los diputados, los senadores. Mira lo rápido que se contó, y tú sabes, y sabe Andrés, que en las convenciones de los partidos, oye, duraban semanas, meses para dar los resultados finales, y tú sabes lo que hacían en las mesas. Por eso ahora, con el conteo de la Junta, gente que sacaban en convenciones dirigidas por los partidos, sacaban 7, 8 mil, 5, 6 mil votos, ahora sacaron menos de 1,000 votos.
Es decir, porque hay una realidad, no se pudo abultar los resultados como tú sabes que lo hacían en algunas zonas y como lo hacen en las elecciones nacionales, que se ponen los delegados de acuerdo y sobre todo cuando tú vas en un pacto, que el que encabeza el pacto es que tiene el delegado. Si el delegado de ese partido le pertenece a un diputado y el del otro partido a otro diputado, tú sabes lo que hacían, ¿no es verdad? Que no importa los votos que tú sacases, los votos se le entregaban a otro. Entonces, eso no es una democracia, eso no es un sistema limpio, eso no es un sistema que te da garantía. Entonces, yo pienso, en el caso nuestro... El voto así, con esa mafia que se hizo ahora, tampoco es garantía. Bueno, pero eso está por probarse todavía, no, eso no está por probarse, eso está ahí, eso está claro. Yo no he visto... Bueno, el otro, contundentemente el otro que usted dice que pasaba en el pasado también está por probarse. No, porque se lo vivimos todos. No, pero eso tampoco nadie lo ha juzgado. Yo le estaba diciendo son diputados que tú sabes que no tenían los votos para ser diputados. ¿Cómo se votaba antes? En voto planchado, como decía el doctor Enrique, asentado en el acta, sellado y firmado. Y acta mata voto. Y ahí estaban. Ahora resultó que Maquinita mató acta. Pero la Junta recontó los votos emitidos en función del recibo que... Ay, no mencione eso. Y dice que prácticamente... Ay, no mencione eso de los votos, no. De recuento de los votos. Porque el presidente de la Junta, que esa es una de sus debilidades que ha demostrado en dijo que eso no se podía hacer cuando Leonel Fernández lo pidió. Que pidió el 100%, después bajó al 50%. Que eso no se podía hacer porque iban a durar 3 meses contando los votos y la Junta lo contó antes de las 24 horas. Ahí yo estoy de acuerdo. Ya maleados. ¿Y qué fue lo que contó? Ahí sí yo estoy de acuerdo. Lo que ellos quisieron, porque eso es una cosa que la Junta debió manejar muy mal. De complacer a una de las partes que tiene alguna inquietudes, porque para eso está la Junta. Ahora, yo vuelvo y repito, personalmente yo creo en lo honorable de estos jueces. Son gente probo. Para mí, estoy diciendo... Vamos a esperar que pase el proceso. La trayectoria completa de estos jueces han sido, en mi entender, una trayectoria limpia en términos públicos. Son gente Vamos a esperar que pase una solvencia moral reconocida por todos. No se adelante. Entonces yo voy a esperar, precisamente como tú dices, cuáles van a ser mi favorito ahí los resultados. Es Henry, porque no abre la boca. No, pero Henry es amigo personal nuestro. No, mi hermano. Pero ese es mi favorito. Y si tuviera que atacarlo, me quedo callado. Pero como no tengo que atacarlo, digo que mi favorito es él, porque él tampoco ha dicho nada. No se ha puesto de dicharachero. Ya ha estado tranquilo. Pero hay uno que renunció y volvió y dio para atrás. Eso es Andrés. ¿Y qué pasó ahí, César? Que Saladí renunció y parece que él hizo... Te respondo por César. César no sabe. No, porque yo como César está tan enterado. No, yo hice un comentario en el programa, precisamente que yo entendí que él se dejó presionar por el momento y no era la forma más idónea, sobre todo para una persona de cierta edad que lucía cuando hizo el pronunciamiento que sí, la efervescencia llegó, que le pudo haber pasado cualquier tragedia. Es lamentable que uno no quisiese que le hubiese pasado, que claro, no pasó. ¿Sabe cómo le dicen pero que todo el mundo tiene derecho a rectificar, eso no es un pecado. Si tú renuncias por un momento de que te sientes abrumado y después da para atrás. Y después tú puedes echar para atrás. Pero usted sabe cómo le dicen en mi pueblo eso. No, lo que pasa es que él debió de sopesarlo mejor antes de decirlo. En el pueblo mío, ¿cómo? Pero él tiene derecho. Yo no sé cómo le dicen en el pueblo suyo, doctor. Yo lo que me acordé fue... Una loquera, pues. Del juez de la tremenda corte. Pero ve acá, que renuncio, que pero no renuncio. Lo pongan así, muchachos. Pero eso fue... ¿Nunca ha oído la tremenda corte?
Yo lo he visto, sí. Entonces, no veo que tiene hay Tres Patines que renuncie. Don Roberto Saladín es una persona que le ha rendido servicio al país. Nunca debió meterse en eso de la Junta. De diferentes posiciones. Sí, nunca debió meterse en eso. Entonces nosotros no podemos tampoco. Pero fue el que dijo que renunciaba y a los 10 minutos echó para atrás porque no fui yo. Pero todo ser humano... cometemos exabrupto en un momento determinado o tomamos decisiones. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé. En caliente y después mire, frío, César, ¿no? cuando uno llega a cierta etapa de la vida, uno tiene que saber qué te conviene y qué no te conviene. Sí. Cuando tú has sido de todo en bien, como don Roberto Saladín, sí. Él lo que debió sopesar fue no si renunciaba o no renunciaba a la Junta, sino aceptar eso. Porque está la historia ahí de que todo el que se mete ahí en esa junta sale mal, pero Roberto Rosario, ese mismo que quería crucificar el PRM hace 3 o 4 años, porque dice que hizo diablura para que Danilo Medina siguiera en la presidencia, ese se llama Roberto Rosario. ¿Cómo lo sacaron de ahí los PLDistas del gobierno? A patada. Sí, a patada. Entonces, ese que era el único que tenía un consenso político para que el Senado, que el Constitucional, todo el mundo lo ratificara, porque tiene mayoría, lo echaron a patada de ahí. Y recordemos lo que pasó con los presidentes anteriores. Sí. Morel Cerda, el otro, Tavares, no sé quién, Estrella Ureña. Andrés, todos han salido desacreditados. Vamos a la historia, y yo estoy de acuerdo que analicemos la historia. El doctor Castaño salió bien del proceso que él dirigió. Yo creo que fue uno de los que mejores salió. Bueno, para mí el que mejor salió de todos los presidentes que han estado fue el que pusieron después de la crisis del 94, que no recuerdo su nombre ahora mismo, creo que ya no existe. Morel Cerda. No fue Morel Cerda. Morel Cerda lo sustituyó a él. ¿A Tavares? No. Roilán Tavares, su desastre ahí. No, Florencia. Ese fue el de las elecciones del 94, precisamente por él. ¿Cómo salió? No, él dice Estrella Saladá. Estrella Saladá. Pero también hay que reconocer que Estrella Saladá imprimió una dinámica y una decencia a la Junta. Una pregunta. Diferente a lo que nos tenía acostumbrado. Y con todo este escarceo, ¿cómo usted cree que va a salir Castaño? No, yo no sé, yo lo que quiero es que salga bien, porque al país le conviene. Hasta ahora no está saliendo bien. Bueno, al país le conviene que él salga bien. Si sigue por ese camino, va a salir que no va a valer al país no le conviene, lo que está pasando ahora no le conviene al país, porque ustedes que son empresarios saben no es bueno. Que a nivel económico nada no es bueno, no es nada bueno. Y más que el turismo, fruto de lo que ha pasado recientemente con los fallecimientos y la campaña que nos hicieron a nivel internacional, el turismo ha bajado. Y hay otra cosa, César. Entonces no podemos seguir echándole leña al fuego. Entonces cada vez que le echamos un poquito de una crisis, ya echándole un poquito de gasolina al fuego. Entonces también los dirigentes, pero mire, Andrés, tenemos que tener la capacidad. Pero los dirigentes, si es verdad que queremos el país por encima de nuestras aspiraciones está bien, personales, César, pero espérate, también tomar eso en cuenta. Los dirigentes no somos nosotros. La realidad es otra. Si finalmente se demuestra que el presidente Fernández tenga, aunque sea un poquito de razón en sus denuncias, usted sabe, es el país que se va a afectar con el tema de la credibilidad, por aquello de las inversiones. Pero los dirigentes son los del partido de gobierno, que en vez de estar aplacando esa crisis que ellos tienen ahí, salen cada uno con su pechito parado a echarle gasolina al fuego. Porque ellos son los que están dirigiendo su gobierno, su crisis es de ellos. Pero cuando yo hablo, también la oposición tiene mucho que ver. Pero tiene menos que decir la oposición. La oposición tiene más que observar. Fíjate que yo no he estado de acuerdo con algunos pronunciamientos que hacen dirigentes de la oposición y siempre llamo a colación. ¿Por qué usted no ha estado de acuerdo? Te voy a explicar. Pero yo estoy menos de acuerdo con los pronunciamientos que hacen los del partido de gobierno. Pero espérate. Porque eso sí le están echando leña al fuego. Estamos hablando en función del país. Nosotros, los tres que estamos aquí, quizá Andrés, más que nosotros dos, tuvo una experiencia vivida con el doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez, estando en la oposición,
era incapaz de hacer pronunciamientos que le hiciesen daño al país, aunque políticamente le hicieran bien a él. Esa era otra liga. Entonces, yo creo que el dirigente político... que ahora es la liga de los millonarios, César. La gente ahora piensa, pero es que ahora que estamos. Los partidos ahora son corporaciones económicas. Tienen que poner el país por encima de cualquier aspiraciones personales. Pero eso eran los líderes. Que ya no están. Si no hacemos eso, entonces el país va rumbo a... pero el PLD que tiene problemas aquí. Usted vio una el PLD que está acabando es que tiene que ser una combinación de todos. Pero son ellos. Todos somos culpables o todos somos parte de la solución. No todos somos culpables. Usted vio esta semana una rueda de prensa que dieron la gente de la OTAN, del PLD. ¿Usted lo vio en una mesa? Dígame uno que sea líder ahí. Solo le cambian el nombre. Pero uno que sea líder de eso que salieron. La Cuerván se llama. Hablando ahí. O sea. Ellos tendrán su liderazgo a lo interno del PLD. Yo no puedo. Pero Andrés, no para sentarlo usted. Nosotros no podemos en una mesa de comparación con gente como Peña Gómez. No haga esa comparación. Esa crisis del 94 y del 96. Es que ustedes me han que se vivió aquí. Estoy hablando de la oposición. La oposición se ha portado bien. Pues yo te estoy diciendo que en algunos momentos la oposición ha hecho pronunciamientos que yo no he estado de acuerdo. Es que usted está metido en una cosa que no es así la historia. Mire, la historia dice que en el 1985 el PRD hizo una convención que fue una frustración. Sí. Y aquí hubo una discusión. Y esos PLDistas se metieron en el PRD. Y los reformistas atacando y prendiendo candela por abajo y por arriba. Pero que entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora le toca al PLD y quienes se están matando son ellos. La oposición no se ha metido en eso. Son ellos los que se están matando. Yo no estoy hablando porque la historia hay que ponerla como ha sido. Yo no estoy hablando de pronunciamiento de ahora. Estoy hablando que en el pasado, fuera de esta crisis que tenemos ahora, o la crisis que tiene el PLD, en función de su primaria, estoy hablando que dirigentes de la oposición en un momento dado con temas sensibles han postulado una posición. ¿Y qué usted quiere? Que no hablen ante el problema que hay. Que le haga daño al país. No, pero que este es un tema que hay que hablarlo obligatoriamente. Pero es que no estoy hablando de ahora, es que tú me estás llevando ahora. ¿Y dónde que estamos entonces? Estoy hablando de pronunciamiento. Te voy a decir algo. Hay pronunciamientos que han hecho dirigentes en el pasado en torno al turismo. Pero no, eso no es el tema, César. Estamos hablando de la convención, de la primaria. Tú estás ligando una cosa con otra. Yo lo que te estoy diciendo es que en oportunidades la oposición también ha hecho pronunciamientos que le ha hecho daño al país. Pero el turismo tú tienes que atacarlo porque el día que explotó el lío de los turistas, que hubo una campaña. ¿Tú crees que atacando el turismo le hacemos bien al país? El ministro de Turismo estaba en España gozando. Porque también no toque ese tema, porque hay que hablar todas las cosas. Yo lo que te estoy diciendo. Gozando en España. Entonces tú crees que porque pero el tema no es turismo, se dañemos el turismo. Pero ¿quién está dañando el turismo? A la oposición. Pero ¿quién lo está dañando? El ministro que no estaba teniendo su cosa. Déjate de cosas. Tienes razón. Porque tú estás defendiendo una cosa. Lo que yo estoy diciendo es que... Pero es de primaria que estamos hablando. Es que ustedes no me han querido interpretar. Tú has ligado la primaria con turismo y eso no es. No es turismo. Es pronunciamiento que hacen alguna gente que están fuera de tono. Porque no sé... Y yo tengo una cosa clara, Andrés. Si tú aspiras a la presidencia y tú quieres utilizar mecanismos que le hagan daño al país, aunque te beneficien a ti, yo no puedo creer en ti. ¿Y a quién que usted quiere atacar con eso? No, dirigentes que hacen déjeme decir lo siguiente. Yo no puedo creer en ti. Desde mi óptica, la oposición, con su fuerza que la tiene, está floja. Está floja, pero ha sido prudente. Demasiado. Ahora, muy prudente. O sea, yo no he visto la gente del principal partido de oposición tratando de influir de manera decisiva en la crisis que tiene el partido de gobierno. No, yo creo que la gente... Cosa que sí ha hecho el partido de gobierno cuando le ha tocado a los otros. La gente del PRM se han comportado de manera muy madura en eso. Yo siempre digo... Porque usted sabe que el PLD sí se metió en el PRD y lo dividió. Claro, y el Partido Reformista. Ah, bueno, entonces no esté ahora defendiendo porque la cosa hay que ponerla ahí. Porque yo lo que estoy tratando de analizar
con objetividad, sin apasionamiento, lo que pasa en el país, ¿no? ¿Verdad? Yo siempre he dicho que el tema, si yo hubiese sido parte del PRM en este caso, yo no le hubiese dado tanta aquiescencia a la crisis, no de ahora, la que viene formándose de hace mucho tiempo en el PLD, en función de que tú no puedes elaborar tu estrategia para llegar a la presidencia, lo que va a pasar en otro partido. Bueno, tampoco la puedes desconocer. Entonces, pero no precisamente ahora, ¿cuál hubiese sido planes? ¿Cuál había sido mi posición? Bueno, decirle a la ciudadanía, miren lo que está pasando ahí. Miren lo que está pasando en ese partido y miren lo que está pasando aquí. Pero no involucrarme en una de las partes. Lo que no debió hacerse fue ¿Y quién está involucrado en parte? La gente del partido de gobierno. ¿Cómo sale el vocero de Danilo Medina? Que se sabe aquí que cabe ¿Y cuál es que habla, la pone fuera del cajón. ¿El de la DICON? ¿Cuál es a decir que hubo una reunión entre Fernández y Abinader? Entonces la respuesta que le viene a él es del lado de Abinader, del lado de Fernández, y ninguna prueba que eso no es verdad. Bueno, entonces, esa es la información que yo tengo, que eso no sucedió. Entonces, si no sucedió, ¿quién fue el que hizo esa declaración? El vocero Rodríguez Machena. Ese señor. Entonces, a eso usted le suma las declaraciones del que vende petróleo, le suma las declaraciones del que tiene que dirigir el turismo. Esas fueron unas declaraciones desafortunadas. Entonces, esas cosas no están bien. De Felucho, porque yo no puedo tratar a un expresidente en la forma. Bueno, usted no, pero él es así, él trata a la gente así. Bueno, yo no coincido con esas posiciones. Él siempre ha sido así. Yo no coincido con esos pronunciamientos. Yo he dicho que independientemente de yo coincida o no con el presidente Leonel Fernández, es un expresidente el cual hay que respetarlo. Ese es mi criterio que yo tengo como persona y como político, que no todo el mundo lo comparte. Es decir, Leonel Fernández, usted puede coincidir o no con él, pero ha hecho aportes al país. Eso es lo que yo he dicho. Ahora, yo también he dicho que no comparto el método que él ha estado utilizando, pero eso no me va a llevar a mí. Eso no me va a llevar a mí a yo tener que decir cosas, a decir cosas de una figura como la del expresidente, simple y llanamente porque estemos en posiciones diferentes. Mire lo que yo le voy a decir del partido. Yo no voy a decir nada de ningún dirigente en especial. Yo recuerdo una película, una obra maestra de esa del cine, del maestro Alfred Hitchcock, que se llama Los pájaros. Los pájaros, sí. Sí, aquí tengo un resumen de ella. Yo quería ponerla, pero no nos dio el tiempo. Y los pájaros todos son cuervos, los que están en la película. Sí. Y los políticos lo que deben de cuidarse de eso. Usted que es político, doctor Enrique. Yo trato. Cuidarse de eso, porque los cuervos son peligrosos. La primera cosa que usted ve en Universal Studios en Miami es que usted entra ahí a los pájaros de ahí trato. Dice el pequeño que se nos acabó el tiempo, César. Yo he tratado en mi La OTAN se llama Cuerván. En mi vida personal y en mi vida política. Compuesta por cuervos. Coherente con mis posiciones. Se nos acabó el tiempo, César. A mí me dicen que yo soy un sacerdote, es lo que me trata de decir Ángel. ¿Tú crees que tú tienes una sotana? No. Prudente. Yo soy prudente en mi pronunciamiento. Señor, esta crisis va a seguir evolucionando. Y yo vine a hablar de mi candidatura Cuando regresemos, veremos cómo va esa evolución, cómo los acontecimientos habrán marcado el panorama político para los días por venir, cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana. Así es. Usted está viendo un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19.
Hola, soy Alejandra Ibar. Estudié ingeniería industrial, pero lo que realmente me apasiona es la natación. He competido